Saludos a todos. A través de este trabajo exploraremos la vida y obra de Lola Rodríguez de Tio, una de las figuras más importantes de la literatura y el activismo político en Puerto Rico. Conocida como una de las primeras poetas feministas de la isla, Rodríguez de Tio dedicó su vida a la lucha por la independencia y la justicia social. Su legado trasciende en obras como su famoso poema La Borinqueña, que se convirtió en un símbolo de resistencia y patriotismo. A través de su poesía y su activismo, Lola Rodríguez de Tio contribuyó a la formación de la identidad nacional puertorriqueña, dejando un impacto duradero de la historia cultural y política del Caribe. Datos generales sobre Lola Rodríguez de Tio. Nacida en el 1843, fallecida en 1924, fue una destacada poeta, escritora, periodista y activista política puertorriqueña. Su obra y vida son un testimonio de su profundo compromiso con la libertad, la justicia social y la cultura de Puerto Rico. A continuación estaré hablando sobre unos datos generales sobre su vida. El nombre completo sería María de Dolores Lola Rodríguez de Tio. Fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1843. El lugar de nacimiento San Germán, Puerto Rico. Fallecimiento 10 de noviembre de 1924 en La Habana, Cuba. La educación y formación: recibió una educación formal poco común para las mujeres de su época. Su talento literario fue reconocido desde joven, destacada en la poesía. Su trayectoria literaria es conocida como una de las primeras poetas feministas de Puerto Rico. Su obra incluye temas como la libertad, el patriotismo, la identidad puertorriqueña y la justicia social. Su poema La Borinqueña, versión revolucionaria, se convirtió en un símbolo de resistencia y el movimiento independentista. El activismo político: fue una ferviente defensora de la independencia de Puerto Rico. Su activismo político la llevó al exilio en varias ocasiones, residiendo en Cuba y en Venezuela. Apoya movimientos revolucionarios en Puerto Rico y Cuba. Aportaciones culturales: su trabajo literario contribuyó a forjar la identidad nacional puertorriqueña. Es reconocida como una figura importante del movimiento literario y político en el Caribe. Lola Rodríguez de Tio se considera una figura central en la historia cultural y política de Puerto Rico. Su nombre ha sido inmortalizado en instituciones educativas, calles y eventos culturales. Su obra sigue siendo estudiada y celebra como parte del patrimonio literario y nacional puertorriqueño. Hemos seleccionado el poema La Borinqueña. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Mira, ya el cubano libre será. Le dará el machete su libertad. Le dará el machete su libertad. Ya el tambor guerrero dice en su son que es la manigua el sitio de la reunión, de la reunión, de la reunión. El grito de Lares se ha de repetir y entonces sabremos vencer o morir. Bellísima Borinquén, a Cuba hay que seguir. Tú tienes bravos hijos que quieren combatir. Ya por más tiempo impávido no podemos estar. Ya no queremos, tímidos, dejarnos subyugar. Nosotros queremos ser libres ya, y nuestro machete afilado está, y nuestro machete afilado está. ¿Por qué entonces nosotros hemos de estar tan dormidos y sordos a esa señal, a esa señal, a esa señal? No hay que temer, riqueños, al ruido del cañón, que salvar a la patria es deber del corazón. Ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya. Las mujeres indómitas también sabrán luchar. Nosotros queremos la libertad y nuestros machetes nos la darán, y nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad.
Saludos. Yo les voy a estar hablando del tema y asunto del poema La Borinqueña. El poema La Borinqueña, escrito por Lola Rodríguez de Tío, es un llamado poético a la liberación nacional de Puerto Rico. El tema principal del poema es la búsqueda de la independencia y el patriotismo, mientras que el asunto aborda específicamente la resistencia contra la opresión colonial española y el despertar del espíritu revolucionario en los puertorriqueños. Es importante destacar que este poema se escribió en el contexto del siglo XIX, en un periodo de tensiones políticas y sociales, cuando Puerto Rico se encontraba bajo dominio español y empezaban a surgir movimientos independentistas influenciados por las ideas liberales y revolucionarias de la época. El poema utiliza un tono apasionado y exhortativo, animando a los valientes borinqueños a levantarse y luchar por su libertad. Lola Rodríguez de Tío resaltaba la importancia de la unión del pueblo para enfrentar la injusticia y recuperar nuestra soberanía. El poema tiene varios sentimientos románticos, como la exaltación de la patria, la conexión emocional con la tierra y la idealización de la lucha por una causa justa. El lenguaje simbólico y metafórico del poema trabaja para fortalecer su apelación emocional. Por ejemplo, al describir a Puerto Rico como la tierra de Borinquen, el escritor evoca un sentimiento de identidad histórica y cultural que vincula el presente con el pasado indígena de la isla. Este recurso no solo refuerza el orgullo nacional, sino que también acentúa la noción de una nación que ha sido colonizada, pero posee la fuerza y el derecho para liberarse. Otra característica notable del poema es el enfoque en la esperanza y la resistencia. Aunque presenta una imagen de opresión, el mensaje es positivo y motivacional por la naturaleza. Lola Rodríguez de Tío tenía fe en la capacidad del pueblo puertorriqueño para levantarse y reclamar por su libertad, lo que también ilustraba su creencia en la justicia y en la eficacia de la acción colectiva. Ese mensaje de esperanza también estaba relacionado con la naturaleza musical del poema, porque fue modificado para ser usado como himno revolucionario, lo que fortaleció su capacidad para motivar y unir al pueblo. La Borinqueña es mucho más que un poema. Es un manifiesto patriótico que resume las aspiraciones de independencia y justicia de Puerto Rico durante el siglo XIX. El tema del patriotismo se entrelaza como un asunto concreto, el llamado a la resistencia activa contra la opresión colonial. Lola Rodríguez de Tío, a través de su lenguaje emotivo y simbólico, convirtió el poema en una herramienta de lucha política y en un legado cultural que sigue retumbando en el imaginario colectivo de Puerto Rico. Su obra no solo reflejó las tensiones históricas de su tiempo, sino que también se trascendió como una declaración de amor por la libertad de los puertorriqueños. Características del periodo romántico reflejadas en el poema. 1. Exaltación de los sentimientos y el patriotismo. Uno de los aspectos más importantes del romanticismo es que se destaca los sentimientos y las emociones profundas. Y en La Borinqueña esto se nota claramente. Lola Rodríguez de Tío
usó el poema para expresar el amor que sentía por Puerto Rico y para motivar a los puertorriqueños a luchar por la libertad de su tierra. Frases como despierta, borinqueños, y rompe las cadenas muestran lo mucho que le dolía la situación de su país y cuánto deseaba un cambio. El poema no solo hablaba de los sentimientos personales de la autora, sino que también buscaba despertar emociones fuertes en quienes lo leen y escuchan. El romanticismo le daba mucha importancia a estas emociones porque creía que podían inspirar acciones grandes como las luchas por la libertad y la justicia. Idealización de la lucha y los héroes. Otra de las características del romanticismo es que idealizaban las luchas y presentaban a las personas que participaban en ellas como héroes. En la borinqueña, los puertorriqueños que luchaban por la independencia eran llamados valientes borinqueños. Esto hacía que la lucha por la libertad se viera como algo noble y admirable. El poema muestra la resistencia como un acto de valor y sacrificio, algo que va más allá de la vida cotidiana y se convierte en una causa importante. En el romanticismo, estas ideas de lucha y sacrificio eran muy comunes, porque los escritores querían destacar el lado heroico y positivo. En la borinqueña, esa lucha por la independencia se presentó casi como un deber sagrado que elevó el espíritu de todo el pueblo. Otra característica, conexión con la naturaleza y la identidad nacional. En el romanticismo, la naturaleza juega un papel muy importante porque representa la identidad y el espíritu de los pueblos. En la borinqueña, Lola Rodríguez de Tio usa el nombre borinque para referirse a Puerto Rico. Este nombre viene de los taínos, los indígenas que vivían en la isla antes de la colonización española. Al usar esta palabra, la autora está recordando las raíces de su país y conectando a los puertorriqueños con su pasado. La naturaleza también se presenta como algo especial y único que debe ser protegido. En el poema, Puerto Rico no es solo un lugar, sino una parte del alma del pueblo. Esta conexión entre la tierra y la identidad de las personas es una idea muy típica del romanticismo, que buscaba resaltar el valor cultural e histórico de cada nación. Para Lola Rodríguez de Tio, liberar a su gente, sino también devolverle su verdadera esencia como tierra libre. Característica número 4. Uso de un lenguaje simbólico y emotivo. El romanticismo se caracteriza por el uso de un lenguaje que transmite emociones y simbolismos profundos. En la borinqueña, Lola Rodríguez de Tio utilizaba palabras que inspiraban acción y esperanza, como despierta o rompe las cadenas. Estas palabras no solo comunican ideas, sino que buscan emocionar e impulsar a las personas a unirse por la libertad de su patria. Uno de los símbolos más importantes en el poema son las cadenas, que representan la opresión colonial que vivía Puerto Rico bajo España. Cuando la autora hablaba de romperlas, estaba diciendo que era tiempo de liberarse de esa opresión. Estos símbolos
ayudan a que el mensaje del poema sea claro y poderoso, porque hacen que las ideas sean fáciles de imaginar y sentir. Este uso de simbolismos y emociones es típico del romanticismo, que quería llegar al corazón de las personas. Características 5. El carácter musical y popular del poema. La Borinqueña no es solo un poema, como dije anteriormente. También se convirtió en un himno revolucionario, lo que significa que su mensaje llegó a muchas personas a través de la música. En el romanticismo se valoraban mucho las expresiones culturales que conectaban directamente con el pueblo, como la música o los himnos. Al ser adaptado como canción, la borinqueña se convirtió en una forma fácil y poderosa de difundir el mensaje de lucha y esperanza. La música del poema también refuerza las emociones que transmite. El ritmo y las palabras motivadoras hacen que las personas se sientan inspiradas, unidas y dispuestas a actuar. Esto muestra cómo el romanticismo no solo se limitaba a los libros o a la poesía, sino que buscaba formas de llegar a todo el pueblo, usando artes populares como la música para conectar con ellos. Conclusión. En la borinqueña, Lola Rodríguez de Tío refleja varias características del romanticismo, como la exaltación de los sentimientos, la idealización de los héroes y la lucha, la conexión con la naturaleza y la identidad nacional, y el uso de un lenguaje simbólico y emotivo. Además, al convertirse en un himno, el poema representó la importancia de la música y las expresiones populares en ese periodo. A través de esta obra, la autora no solo captura el espíritu de su tiempo, sino que también deja un mensaje poderoso que ha trascendido generaciones.